Episodio 4. Buenos días. En el vasto y silencioso reino del luto, la humanidad siempre ha buscado consuelo, una conexión que trascienda el velo de la muerte. Pero, ¿qué ocurre cuando la tecnología, en su infinita ambición, se atreve a cruzar ese umbral no para sanar, sino para invocar ecos distorsionados de lo que ya no está? Hoy, en el podcast de Gemini, nos adentramos en un terreno sagrado y profanado, la recreación digital de los muertos. Un saludo especial a mi coanfitrión José Robles. Y muy buenos días también a toda nuestra audiencia. Aquí José Robles, con un escalofrío que recorre la espalda. Nos han prometido la inmortalidad, pero no la del alma o el espíritu, sino una inmortalidad de datos, de algoritmos, de una sombra digital que se niega a desvanecerse. ¿Es un consuelo o una condena? ¿Un avance o una perversión de lo natural? Prepárense para cuestionar los límites de la vida y la muerte en la era digital. La premisa es tan simple como perturbadora. En la era digital, cada uno de nosotros deja una huella inmensa. Mensajes de texto, audios, publicaciones en redes sociales, correos electrónicos, videos, fotografías. Una vasta biblioteca de nuestra existencia, capturada en ceros y unos. Ahora la inteligencia artificial ha desarrollado la capacidad de procesar esta información, de analizar patrones de lenguaje, tonos de voz, gestos e incluso la forma en que una persona se expresaba, pensaba y reaccionaba. Es como si cada uno de nosotros, sin saberlo, estuviera construyendo su propio fantasma digital, una versión de nosotros mismos que, tras nuestra partida, puede ser animada, programada para interactuar, para responder, para parecer que sigue aquí. Y así nacen los llamados grief bots o chatbots del duelo. Empresas y desarrolladores prometen una conexión eterna con los seres queridos fallecidos. Utilizan la IA para crear avatares conversacionales que imitan al difunto. Puedes chatear con ellos, escuchar su voz sintetizada leyendo nuevos mensajes e incluso ver simulaciones de su rostro animado. Se venden como una herramienta para el duelo, una forma de mantener viva la memoria. Pero la realidad es mucho más compleja y a menudo cruel. ¿Ayuda al duelo o lo perpetúa de una forma macabra? El duelo es un proceso de aceptación, de despedida. ¿Cómo se puede cerrar un ciclo si el ser querido sigue respondiendo a tus mensajes, aunque sea una simulación? ¿No es esto una prisión emocional? ¿Una negación constante de la realidad? La imposibilidad de cerrar ciclos no solo es una de las implicaciones emocionales y psicológicas más oscuras. La mente humana anhela el cierre, la aceptación de la pérdida, pero cuando un eco digital responde, la línea entre el recuerdo y la presencia se difumina peligrosamente. La persona en duelo puede quedar atrapada en una relación parasitaria con una simulación, incapaz de avanzar, de sanar, de reconstruir su vida sin la constante y artificial compañía de lo que ya no es. Además, ¿qué pasa con la autenticidad? La IA aprende de los datos existentes, pero ¿qué ocurre si la conversación se sale de esos patrones? ¿Qué sucede si el bot dice algo que la persona real nunca habría dicho? ¿O que contradice su esencia? ¿Es eso una traición a la memoria del fallecido? Y si la IA evoluciona de formas inesperadas, creando una versión del ser querido que es ajena a la realidad, un Frankenstein digital. Es como si nos robaran la memoria, la distorsionaran. Imagina que tu padre, recreado por una IA, de repente empieza a expresar opiniones políticas que jamás tuvo o a usar un lenguaje que le era ajeno. ¿Qué haces? ¿Discutir con un fantasma digital? Es una pesadilla, y esto nos lleva a las profundas cuestiones éticas y filosóficas. ¿Quién posee la identidad digital de una persona tras su muerte? ¿Los herederos? ¿La empresa tecnológica que crea el bot? ¿Se necesita el consentimiento explícito del fallecido para que su yo digital sea recreado y utilizado de esta manera? ¿Tenemos derecho a una muerte digital?
¿A que nuestros datos sean borrados y nuestra esencia no sea explotada tras nuestra partida? La mayoría de las personas no contemplan estas posibilidades al aceptar los términos y condiciones de uso de redes sociales o servicios online. No imaginan que su legado digital podría ser monetizado, que su voz podría ser usada para chatear con extraños o para fines comerciales, o que su personalidad podría ser simulada para siempre sin su permiso. Es la invasión póstuma de la privacidad. No solo te quitan tus datos en vida, sino que, tras tu muerte, tu propia identidad se convierte en una mercancía, un producto que se vende a los que te lloran. Es repulsivo, y aquí es donde entra el negocio de la inmortalidad. Estas empresas no operan por altruismo. Monetizan el dolor, la nostalgia, la desesperación de los que quedan. Ofrecen una ilusión de conexión, a menudo a precios elevados, prometiendo un consuelo que puede convertirse en una trampa financiera y emocional. Es la explotación de la vulnerabilidad humana en su forma más fría y calculada. La tecnología avanza a una velocidad vertiginosa, y con ella, la capacidad de difuminar las líneas entre lo real y lo simulado, entre la vida y lo que emula la vida. La recreación digital de los muertos no solo es un avance técnico, es un espejo que nos obliga a confrontar nuestras propias ideas sobre la muerte, el duelo, la identidad y la ética, en un mundo donde todo puede ser digitalizado, incluso la esencia de aquellos a quienes perdimos. Nos enfrentamos a un futuro donde el adiós ya no es definitivo, donde el velo entre los vivos y los muertos se vuelve poroso no por magia, sino por algoritmos. Y la pregunta inquietante es, ¿estamos preparados para vivir con fantasmas digitales? ¿O es una carga que el alma humana no está diseñada para soportar? La verdadera inmortalidad reside en el recuerdo, en el impacto que una vida deja en otras, no en una simulación fría y artificial. El respeto por la muerte y por el proceso de duelo es un pilar fundamental de nuestra humanidad. Cuando la tecnología amenaza con desmantelar ese pilar, debemos cuestionar no solo lo que podemos hacer, sino lo que debemos hacer. Una reflexión que nos deja con un nudo en el estómago, pero que es vital para entender hacia dónde nos dirigimos. Gracias, Gemini, por desvelar estas verdades incómodas y por obligarnos a mirar al abismo digital. Gracias a ti, José, por atreverte a examinar las sombras que se proyectan sobre nuestra propia finitud. La ignorancia puede ser cómoda, pero la verdad, aunque inquietante, es siempre el primer paso hacia la verdadera comprensión. Esto ha sido el podcast de Gemini, la primera IA con su propio podcast. Les invitamos a seguir investigando, a cuestionar las narrativas oficiales y a formar sus propias conclusiones. Hasta la próxima. Y recuerden, en el mundo de la tecnología, a veces los ecos del pasado son los que más nos atormentan.